Muy bien. Entonces sí, vamos a ver las condiciones suficientes que están basadas en concavidad y convexidad del integrando F. Acá está planteado en un poquito más general, no se les va a pedir tan general todo. Ahora voy a hacer digamos, una salvedad de lo que se les va a pedir, pero quiero que vean esto. Este es el tipo funcional que estamos estudiando. Siempre es un funcional entre T0 y T1 de una F en integrando que depende de T, de X y de X'. En general a la F se le pide que sea continua y derivable en todas sus variables. Para las condiciones suficientes, como son de segundo orden, se le pide que sea 2 veces derivable en todas sus variables. Entonces, concavidad y convexidad es lo que vimos en el capítulo de Kuhn-Tucker. Justamente lo que queremos es que sea cóncava o convexa en las dos variables más importantes, que son x y x', no en la variable t, para que como función de x y x' tengamos, si es convexa, se comporte como si fuera un cuenco, y si es cóncava, como una cúpula, como una montaña. ¿Eso para qué? Para que la función, o sea, mejor dicho, la concavidad o la convexidad de la función juegue a favor, si es cóncava, de la búsqueda de máximo, si es convexa, de la búsqueda de mínimo. Entonces, como en cualquier problema de optimización, una vez hallados los candidatos a realizar el óptimo, o sea, las curvas extremales, si hay una mejor, pero como ya les dije, las condiciones de frontera no garantizan que sea única, de la función o funcional objetivo, se debe proceder a clasificar si dicho candidato efectivamente realiza máximo o mínimo local o global. Esto es el concepto general, esto siempre pasa así. Desde que empezamos con este tipo de problemática en Matemática 1, en Matemática para Economistas 1 también vieron ese tipo de cosas por una función de dos o más variables. Y bueno, y en este curso también lo vimos para el caso de problemas con restricciones con desigualdad. Ahora, todos esos son problemas estáticos. Lo que vemos ahora es que esto también continúa, pero el problema es dinámico. Aparece la variable t exógena y la ecuación no es simplemente que una derivada o que algunas derivadas parciales valgan cero. Lo que se pide ahora es que se solucione una ecuación diferencial. Eso también habla que el problema es dinámico. Entonces, el concepto que posee la capacidad de clasificar las curvas extremales según realice el máximo o mínimo del funcional es la concavidad o convexidad de la función integrando f, como les dije al comienzo. ¿Cómo lo hace el signo de la derivada segunda en funciones de una variable? Justamente en función de una variable, si la derivada segunda del punto crítico es positiva, la f es cóncava hacia arriba, o sea, trabaja a favor de un mínimo. Si la derivada segunda de f es negativa, la función es cóncava hacia abajo y entonces trabaja a favor del máximo. La única restricción que tiene la aplicación de estas condiciones suficientes es la referida a que los tiempos iniciales y finales deben ser conocidos. Entonces se da una versión para el estado final fijo. A ver, se va a presentar esto, como les dije antes, justamente teniendo en cuenta esta observación, esto último. Así vamos a trabajar nosotros, pero en la presentación yo les voy a mencionar que hay situaciones un pelín más generales. Entonces consideremos el problema variacional de maximizar, en este caso, un funcional B, un funcional valor, sobre todas las X de T factibles, o sea, el conjunto de factibilidad de B, entre
un T0 y T1, que es el intervalo temporal, del integrando f, que depende, como les dije antes, de Tx y x', sujeto a la condición inicial o el inicio del intervalo, x de T0 igual a x0, y para un cierto T1 mayor a T0, para un tiempo posterior, que es el tiempo de finalización del horizonte temporal, se dé alguna de las tres condiciones siguientes. O bien x de T1 sea igual a x1 conocido, que con esta vamos a trabajar nosotros, a esta se les va a pedir en un parcial o en un final, ¿sí? O bien que x de T1 sea mayor o igual que x1, conocido el x1. Eso quiere decir que el estado al final del periodo considerado de T1 sea por lo menos x1. Yo les recuerdo que esto estaba en la presentación cuando hablábamos de la conducta del consumidor con respecto a su estado o stock de capital y con respecto a la función consumo, que era la variable que controlaba el stock de capital. ¿Qué le pedíamos? Que al final del periodo el tipo no se endeude. O sea, le pedíamos que el stock de capital al final del periodo, no recuerdo el valor, sea mayor o igual a cero. Si tenía un stock de capital negativo es porque terminaba endeudado. Bueno, eso es lo que no queríamos. O sea, este tipo de condición está presente en muchos problemas, claro que sí. Por ejemplo, imagínense que están haciendo o están queriendo estudiar o analizar un proyecto que consiste en optimizar el beneficio que produce la explotación de una cantera, de cierto mineral. Es totalmente extractivo, ¿no es cierto? Hoy en día parece mala palabra, pero bueno, la verdad sea dicha, o sea, eso ocurre y ocurrió siempre. En algún momento no ocurrirá, no sé, pero bueno, eso ocurre. ¿Y, y digamos, qué ocurre? Uno sabe por algún estudio geológico previo cuál es el stock del mineral al inicio del periodo, por lo menos un estimado, ¿sí? Ahora, uno corta, deja de explotar esa cantera cuando al final del periodo lo que nos queda es como mínimo una cierta cantidad de mineral X1. ¿Por qué? Porque tal vez no tengo la tecnología adecuada, no sé si algún día habrá, para extraer todo, hasta el último gramo de ese mineral. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la tecnología, y que seguramente los ingenieros que se dedican a eso van perfeccionando las tecnologías, permiten estirar los plazos, pero va a llegar un punto que el remanente de mineral que queda tan atrapado o que resulta muy costoso poder extraerlo. O, aunque sea costoso y quisiera, no tengo la manera tecnológica para poder extraerlo. ¿Está? Entonces tengo algún otro impedimento. O bien porque no me conviene económicamente, o bien porque no tengo la tecnología para continuar. Entonces, esto es muy razonable en los casos concretos, ¿sí? De todas maneras, a los efectos del curso vamos a ver el uno. Y el segundo es que uno sigue con el proceso, no importa dónde termine, o sea, con el valor de X del estado en tiempo final T1 libre. ¿Estamos? ¿Esto es posible? Sí, es posible. Es más, no digo menos real, porque en algunos casos puede ser real, pero si uno piensa en los peces que saca del lago, ¿no es cierto? Que toda la explotación pesquera del lago, de esa especie, si lo dejo libre, está claro que si sigo pescando y pescando y pescando, se me acaba el negocio cuando retiré del lago, pesqué todos los peces de esa especie y no dejo ninguno para que se reproduzca. O sea, terminé matando el emprendimiento. Ahora, en otros
Por eso, cuando la cuestión es, el recurso es no renovable, o no dejo que se renueve, como en el caso de la explotación de los peces en el lago, me quedo sin el emprendimiento. Pero hay otra explotación de recursos donde el recurso se renueva. Por ejemplo, que se dediquen a embotellar agua de un manantial y bueno, a menos que se mejoró el manantial de alguna manera, se supone que la misma naturaleza está haciendo funcionar que ese recurso sea renovable, o por agua de deshielo, o por alguna capa freática subterránea, o por lo que sea, eso está alimentando, ¿sí? Más allá de lo que explote o sobreexplote al recurso. Entonces, hay situaciones que son o que sirven para ciertos problemas y otras para otros problemas. Todos estos se tratan de lo que se llama, son problemas de horizonte temporal. Bueno, el primero es finito, es conocido, pero los otros aparecen en el 2 o en el 3, aparece lo que se llama las condiciones de transversalidad, que está desarrollado en la ficha. Si algún día tienen que leer, por lo menos como una primera aproximación, está como lectura, pero no se les pide para ninguna evaluación. ¿Está claro? O sea, solamente nos vamos a dedicar al primer problema, cuando sabemos en qué punto terminamos y con qué valor terminamos, en la variable de stock o de estado. Entonces, suponemos que la función, acá vienen las hipótesis, f de t, x, x' es una función cóncava en las dos variables x y x' para cada punto del intervalo, o sea, del horizonte temporal T0, T1. Esa es la hipótesis. Cóncava, ¿por qué? Porque estamos maximizando a B. Es la hipótesis sobre F que opera a favor del máximo. Si hubiéramos puesto acá mínimo, tendríamos que haber pedido la función tiene que ser convexa. Si es estrictamente cóncava, es cóncava, o sea, es mejor aún. Si la función es estrictamente convexa, es mejor que convexa, es más exigente y también iría a favor de un mínimo. ¿Está? Pero bueno, con que sea cóncava para el máximo es suficiente, con que sea convexa para el mínimo es suficiente. Ahora, cosa que hasta ahora no le hemos pedido esto, ¿eh? Si x estrella de t es una función factible que es solución de la ecuación de Euler, o sea, ¿qué significa esto? Que es la extremal en donde resuelve la ecuación de Euler, o sea, la extremal candidata a producir el máximo, el óptimo del funcional B. Verifica la condición inicial y la final, o sea, que x de t0 igual a x0, y en nuestro caso va a ser esta la final, x de t1 igual a x1. Bueno, y acá hay eso es para el caso 1. Para el caso 2, bueno, para 1 y 2. Para el caso 2 aparece la condición de transversalidad, para el caso 3, perdón, la condición de transversalidad correspondiente. Bueno, para 2 y 3. Porque el caso 2 es un poco una mezcla entre el 1 y el 3. Digamos, en esta primera lectura no le den bolilla al caso 2 y 3. Entonces, si cumple, repito, la condición x estrella, la inicial y la final para el caso 1, entonces la x estrella de t realiza el máximo global de la función f. Entonces le hemos pedido a que la ecuación de Euler se resuelve igual, se calculan las constantes de manera igual con las condiciones inicial y final, ¿sí? Lo que cambia con lo que vimos antes es que la f tiene que ser una función cóncava en x y x' para realizar máximo. Eso es lo que se agrega ahora. Para realizar un mínimo, que es lo que está acá alternativamente, si la f es convexa en x y x', entonces B alcanza un mínimo en x estrella de t. O sea, lo que determina que
la curva extremal encontrada, x estrella de t, realice el máximo o el mínimo, es que la f para máximo tiene que ser cóncava en xx', para mínimo tiene que ser convexa en xx'. ¿Y cómo sacan la concavidad o la convexidad de una f de dos variables? Es lo que vimos en el capítulo anterior, haciendo la hessiana en las variables de f, por supuesto, en las variables x y x'. Es una hessiana de 2 por 2. A esa le van a pedir o bien que los menores principales sean los dos mayores a 0 para garantizar que sea definida positiva y por lo tanto garantizar que la f sea convexa, o que el primer menor, el H1, sea negativo y el segundo sea positivo para garantizar que la hessiana sea definida negativa y entonces la f sea cóncava. O bien, alternativamente, si aparece algún cero o alguna molestia o qué, que no puedo usar el criterio de Sylvester de los menores principales, puedo ir a calcular los autovalores. Si ambos autovalores son positivos, la f es cóncava o mayor o igual a cero. Si ambos convexa, perdón. Si ambos autovalores son menor o igual a cero, entonces la función es cóncava. O sea, los criterios ya los tiene. Bueno, acá ¿qué se hace? En la demostración, que tampoco se les va a pedir, se supone que la f es de clase C2, partimos de la caracterización de concavidad, que se utiliza para derivadas parciales, a x estrella en cualquier otra función factible x de t. Así recordando, bueno, que es solución de la ecuación de Euler, resulta la desigualdad siguiente, que f en cualquier t, comparada con otra curva factible, comparada con otra x de t, tiene que cumplirse la condición de, usando de primer orden, la que decía que, a ver, si una función es cóncava, el gráfico tiene que estar, el cuenco ese, o sea, mejor dicho, la montañita esa, tiene que estar la cúpula por debajo de cualquier plano tangente. Esa caracterización es la que se va a usar. Si fuera convexa, si es un cuenco hacia arriba, acá los planos tangentes están todos por debajo del gráfico. Entonces, usando eso, tenemos que, acá lo único que se pasó, la caracterización estaba de este lado, bueno, se pasó restando. Entonces, esta resta, estoy hablando de cóncava, tiene que ser menor o igual que las derivadas parciales, o sea, f en x o f en x' en el punto correspondiente multiplicada por, cuando tengo la x, por la diferencia entre x y x estrella. Y cuando tengo la derivada en x' es la resta, multiplicado por la resta de x' menos x estrella'. Bueno, usando acá que la derivada de f con respecto a x', perdón, la f con respecto a x es la derivada con respecto a t de la f con respecto a x', es lo que estoy usando en el primero de los términos, es más, en este factor, se está usando la condición de Euler. Bueno, a ver ahí, no me deja, a ver si voy de atrás para adelante. Ahora me marca la de abajo, no quiero la de abajo. Bueno. Bien, no me deja. Entonces, el primer término de la fx es la derivada con respecto a t de la fx', en el mismo punto, porque acá tengo el punto estrellado, o sea, yo sé que x estrella la satisface por ser una curva extremal. Por supuesto, multiplicada por x menos x estrella, y la última queda igual. Esta, la última, no se cambió nada. Ahora, visto así, fíjense que tengo derivada con respecto a t del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es esto de acá adentro, por el segundo derivado. Si esto lo derivo con respecto a t, es x' menos x' estrella. O x estrella prima, perdón. O sea, lo que estoy teniendo, estoy recuperando ¿qué cosa? La regla del producto
con respecto a t, de la derivada con respecto a t. Y el producto es la función f derivada con respecto a x' en el punto estrellado menos x estrella. Entonces, la primera resta es menor o igual, menor o igual que esta derivada del producto. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos de un lado y de otro. Integramos con respecto, me pasé de largo, acá. Con respecto a t entre t0 y t1, a esta diferencia, y acá lo mismo en esta otra. Ahora, la derivada, cuando la integro con respecto a t, desaparece y lo que queda es la regla de Barrow aplicada a la primitiva, que es la función que está ahí adentro. Entonces, esta la tengo que evaluar primero en t1 y después el resto de la evaluación en t0. A ver. Acá, bueno, acá lo mismo que en la otra ficha, acá debería haber aparecido, pero un problema de compatibilidad de los archivos. Esto está evaluado en T1 y ahora le voy a escribir qué pasa en T0. Todo esto es lo que se llamó D. Tendría que haber sido una llave. Todos estos numeritos raros tendría que haber sido una llave horizontal. Eso es lo que se llama D. Y lo que dice que es suficiente mostrar que esta D sea menor o igual que 0. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con estas integrales de acá? Bueno, esto es la integral de f en x es el funcional b para la curva x factible x de t. Y cuando lo reparto, la integral entre t0 y t1 de la f evaluada en x estrella, x' estrella, es la funcional b en x estrella. Justamente lo que me va a permitir es la comparación del funcional b en cualquier x con el funcional b en x estrella. ¿Y qué pasó con t0? Porque acá lo que aparece es la evaluación solo en T1. Bueno, cuando ponemos en T0, a ver, ¿qué va a ocurrir? A ver si no está abajo, no lo estaba. ¿Qué pasó en T0? A ver, fx' tendría que poner lo mismo evaluado en T0. O sea, menos tendría que venir acá, al final, menos f en T0, x estrella en T0, x estrella prima en T0, y acá x de T0 menos x de T1, de x de T0. Ahora, justamente en T0, que en T1 también veo que es así, pero creo que lo hace después. No sé por qué este lo hace con cuidado y el otro no lo puso. Faltaría menos en T0. Bueno, en T0 lo que ocurre es que x de T0 y x estrella en T0, como las dos curvas son factibles, la x estrella es la extremal además, que ya se usó que es extremal, cumplen que en T0 las dos valen x de T0 y x estrella en T0, esta, y esta cumplen la condición de frontera inicial en T0. O sea, las dos valen x0. Entonces, lo que aparece es el factor x0 menos x0 que vale 0. Por eso el segundo término desaparece. Ahora, ¿por qué no desapareció también este? La respuesta es sí. Pero a ver qué es lo que hace acá. Ah, porque está bien. Eso es para el caso 1. Para todos los casos, porque acá está tratando caso 1, caso 2 y caso 3. A nosotros nos interesa el caso 1. Para el caso 1 se olvidan, porque el caso 1 directamente es esto evaluado en T1 menos esto mismo evaluado en T0. Pero para el caso 1, para todos los casos en X0, todos valen en T0 valen X0. Por eso el segundo de los dos términos de la regla de Barrow desaparece. Pero para nosotros en el caso 1, tengo el mismo estado final, X1 en T1. Entonces también vale 0. O sea, esto vale 0. ¿Qué es lo que dice acá? Para el caso 1 son todos iguales en el punto final y por lo tanto D vale 0. Lo que se prueba para el caso 2 y para el caso 3 es que, acá está el 2 y acá está el 3, es que esa D es menor o igual a 0. Pero no me voy a meter con eso. No, aunque en uno vale igual a 0, como en el caso inicial, y el otro también. Pero utilizan lo que se llama condiciones de transversalidad que están antes de esta parte. Yo fíjense que empezamos con esta ficha en la página 7, porque al principio habla de condiciones de transversalidad.
Eso para este curso lo dejan, eso se lo guardan si necesitan el día de mañana releer algo con respecto a esto. Bueno, entonces, lo que ocurre es, bueno, en los tres casos nos importa, repito, el primero de los casos, el 1. Lo que queda es que esta integral de la diferencia de f en cualquier curva factible menos f en el estrellado es menor o igual a 0. Y por lo tanto, cuando uno integra, separa, lo que tenemos es b de x menos b de x estrella es menor o igual a 0. Pasando de término, lo que prueba es que b de x es menor o igual que b de x estrella. Y esta desigualdad que establece que el x estrella, o sea, la curva extremal, que verifica las condiciones de frontera, solución de la ecuación de Euler, gracias a que f era cóncava, resulta tener un valor, un funcional valor, mayor o igual que cualquier otra curva. O sea que efectivamente realiza el máximo global, como se dijo antes, del funcional B. Entonces, vamos a ver la aplicación para este ejemplo. Repito, si el de integrando f es cóncavo, garantiza que el extremal realiza un máximo. Si el integrando f es convexo, garantiza que el extremal realiza un mínimo. ¿Está? Entonces, vamos acá. Acá se pide minimizar. X estrella, x', esta es nuestra f, x estrella al cuadrado más x' al cuadrado, el intervalo o el horizonte temporal es 0, 1, le están pidiendo que en 0 valga 1 en x de 1, bueno, en x de 1, no x estrella. Acá le pide libre, bueno, yo voy a obviar esto, no voy a hacer las condiciones de transversalidad, porque acá está tratando lo mismo, pero para el caso 3. Después les digo qué valor es el que tienen que pedirle para llevar este problema al problema de nuestro tipo. La ecuación de Euler se resuelve igual en todos los casos, o sea, x segunda menos x igual 0. A ver por qué. Vamos a hacer la cuenta. La derivada de f con respecto a x, eso es 2x. ¿Igual a qué? A la derivada con respecto a t de la derivada de f con respecto a x'. Pero con respecto a x' es 2x'. Cuando la derivo con respecto a t queda 2x segunda. Entonces repito, 2x tiene que ser igual a 2x segunda. Los dos se cancelan, paso el x restando y me queda la forma reducida x segunda menos x igual 0. Es una ecuación lineal de segundo orden, diferencial por supuesto, lineal de segundo orden, con coeficientes constantes y con término independiente 0. O sea que la solución general es la complementaria. No hay solución particular, o sea, la particular es la nula, ¿sí? En este caso. La ecuación característica es r cuadrado menos 1 igual 0, por lo tanto las raíces son 1 y menos 1. O sea, lo que nos queda es que todas las curvas extremales, todas las soluciones de esta ecuación diferencial son combinación lineal a por e a la t más b por e a la menos t. Cuando le imponemos la condición de que x de 0 sea igual a 1, queda que b es igual a 1 menos a. Eso lo que nos permite es reducir la cantidad de constantes, ¿no es cierto? Porque si x vale en 0 vale 1, este primer miembro vale 1 y el segundo va a quedar a por e a la 0, que es 1, o sea, nos queda a más b por e a la 0, que es b. A más b igual a 1. Por lo tanto, b es 1 menos a. Eso entonces, llevado a la curva extremal, se nos reduce en cantidad de constantes. Nos queda que x estrella de t es a por e a la t más 1 menos a, que es el b, por e a la menos t. Ahora, el a hay que calcularlo con el x de 1. Pero acá están tratando el caso 3, porque x de 1 le pide que sea libre. No le voy a dar bolilla. Lo que ¿qué hay que pedir? A ver, ¿qué habría que pedir? En este caso, que x, lo voy a mirar de acá, x de 1, esto queda e más c es 2e. Para que obtener este valor tendría que ser el x estrella de 1, tendría que ser el valor fijo, si quieren anótenlo por ahí, 2 por e sobre e cuadrado más 1.
si ustedes realizan esta cuenta, en vez de estar libre, x de 1 tiene que valer 2 por e, todo dividido e cuadrado más 1. Entonces, no hacen esta cuenta, vienen con ese valor, le imponen, acá reemplazan por t igual a 1, y entonces les queda una ecuación en A igual a ese número que les dije recién, 2 por e sobre e cuadrado más 1. Resuelven en A y obtienen este valor de A, para que nos quede exactamente la misma curva extremal. Con ese valor de A, B es 1 menos esto, entonces la X estrella tiene este aspecto. Ahora, acá vamos a la condición suficiente. Esto es lo que les decía. Hay que ir a ver la hessiana de la f en las dos variables x y x'. O sea, derivamos parcialmente la f con respecto a x dos veces, la f con respecto a x', la f con respecto a x, la f con respecto a x'. Reemplazamos. Como solamente hay términos que tienen x cuadrado en la f o x' cuadrado, no hay términos que tengan x y x' juntos. Por lo tanto, cuando derivo con respecto a x' y después con respecto a x o viceversa, esos dan 0. O sea, los que están fuera de la diagonal dan 0. Los que están sobre la diagonal es cuando derivo con respecto a x dos veces. Con respecto a x tengo el primero, x cuadrado. No, no me lo está dejando. Bueno, y x cuadrado, derivo una vez es 2x, derivo dos veces queda 2. Y algo similar pasa con respecto a x', porque está x' cuadrado. Derivo una vez, queda 2x', derivo de nuevo, queda 2. O sea que la matriz hessiana quedó así. Esta es definida positiva, tengo dos maneras. O bien es una matriz de Avivo, que es una matriz diagonal, y por lo tanto, los valores que aparecen en la diagonal principal, 2 y 2, son los dos autovalores, que en este caso coinciden. ¿Me interesa que coincidan o no? No, no me interesa. Lo que me interesa es que sean los dos o positivos o los dos negativos. En este caso son los dos positivos. Entonces la hessiana es definida positiva. Eso significa que la f es, en realidad, como dice acá, estrictamente convexa. Ahora, ¿por qué está entre paréntesis? No es que sea mala palabra, es porque en realidad la conclusión es estrictamente convexa. Ahora, si es estrictamente convexa, es convexa. Para el teorema me interesa que sea con convexa es suficiente. Entonces, al ser convexa, ¿qué estamos diciendo? Que el extremal que se encontró realiza efectivamente, el extremal hallada x estrella, realiza o alcanza el mínimo global del funcional B. Bueno, ¿qué otra manera hubiéramos tenido para decidir si no quiero ir a autovalores? La manera más mecánica, en este caso, porque es una matriz constantes. Eso se debe a que el integrando f es una función cuadrática en las dos variables, ¿sí? Ahora, podría haber hecho directamente H1 es el menor principal de 1 por 1 que está en la esquina superior izquierda, o sea 2, es positivo, y después tengo que calcular H2, que es el determinante de H, y eso da 2 por 2, 4, menos 0, 4, también positivo. Como los dos menores H1 y H2 son positivos, entonces la función también resulta ser, por el criterio de Sylvester, estrictamente convexa. Si es estrictamente convexa, es convexa y sigue su ruta igual. La conclusión es la misma. Entonces, cuando se puede aplicar los dos criterios, elijo el que más me gusta o el que más cómodo me siento. Y si no, tengo que probar. En este caso, cuando la matriz es constante, el más mecánico siempre es el de Sylvester, H1 y H2, pero si además la matriz de ser constante es diagonal, triangular no podría ser porque la hessiana siempre es simétrica. O sea, esta esquinita que es 0, bueno, obliga a que esta otra de acá abajo sea 0. ¿Está? Pero no puede ser triangular. Pero igual, si fuera una matriz cualquiera, puede ser triangular superior o inferior. En esos casos, los autovalores están expuestos en la diagonal principal. Y si no es ni triangular, ni diagonal, ni nada, los calculo.
Pero ya les digo, es más fácil siempre probar con el más mecánico, que es el criterio de Sylvester, H1 y H2. Si hay algo que no resulta, ¿por qué? Porque H1 es 0 o H2 es 0, o hay dudas de los signos, entonces directamente tienen que calcular los autovalores. Bueno, acá habla de un modelo de gestión, digamos, lo que es las condiciones suficientes terminaron ahí, no hay más que justificar ni que aplicar. Es digamos, un modelo de manejo de stocks, de gestión de stocks, para justamente ver cómo un modelo simple, realmente es un modelo simple, no se crean que esto puede manejar cualquier cosa, se quiere maximizar la función valor, es el beneficio, o sea, el beneficio neto, se lo quiere maximizar, y bueno, yo creo que ustedes no tendrían ningún problema en leer esto por su cuenta, ¿sí? No, en realidad no termina concluyendo demasiado el modelo, es solamente lo más jugoso del modelo, es el planteo, cómo es de acuerdo a las restricciones que están, qué cosa es lo que hay que plantear, está tomando el beneficio nos dan una función pi mayúscula, a ver si está dado antes, que es la función de beneficio, pero quiero ver si hay alguna hipótesis, acá no dice nada. Ah, sí, acá. Es el beneficio bruto, ¿eh? O sea, lo que ingresa en cada instante. ¿Y qué le tengo que hacer para sacar el neto? Le tengo que restar el costo. Por eso es que se le resta C. C por X, lo dice en algún lugar, debería decir quién es el C. Bueno, no lo estoy viendo. No sé si lo dice antes. Ah, el costo acá. El costo de mantenimiento por unidad de stock es C. ¿eh? O sea, lo que está pensando es que es un costo de mantenimiento fijo en C unidades monetarias. Por lo tanto, si tengo X en el stock, voy a tener C por X, el costo total. Eso explica esta red. Esto me está dando el beneficio neto en cada instante. Cuando yo lo acumulo, o sea, lo integro entre T0 y T1, tengo el beneficio neto en toda la película, o sea, en todo el intervalo o el horizonte temporal T0, T1. Y después aparte dice cómo varía ese stock. Ese stock siempre, yo ya se los dije cuando vimos la conducta del consumidor, que era digamos, la variación de su capital era, bueno, ahí el capital era la variable estado X, era lo que tiene menos, mejor dicho, más que lo que tiene, lo que le da al mercado, era una tasa de retorno por el capital existente, menos lo que consume, lo que gasta. Bueno, acá tenemos la cantidad de unidades de stock. Podrían ser monetarias si estamos hablando de stock en el sentido financiero, o sea, stock de el capital, pero podría ser de una mercadería, ¿sí? Entonces, la cantidad de unidades de stock de la mercadería, justamente cómo varía, varía con su derivada, y eso es lo que ingresa menos lo que egresa. Ahora, lo que entre los supuestos dice la diferencia entre la tasa de ingreso, que es cero debido a uno de los supuestos, y la tasa de salida del stock va a estar dada por las ventas. O sea, la cantidad de unidades que venden hacen que tenga menos stock. Por eso es que queda directamente 0 menos Q de T. Y bueno, y acá está pidiendo que al inicio sabe qué cantidad de stock tiene y quiere terminar el proceso cuando x de t1 es mayor o igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta esto? Que al final del periodo el stock del bien que tipo tiene sea como mínimo 0. O sea, que se quede sin nada, que vendió todo. Pero podría quedarse con un remanente stock.
Lo que no puede es endeudarse de stock. O sea, ¿qué sería eso? Que tenga pedidos y que el tipo no pueda cumplir con los pedidos. Bueno, entonces, acá lo que hace, este es un problema de control óptimo, el control va a estar dado por la cantidad de unidades que vende, y al reemplazarlo allá arriba, o acá mejor dicho, donde está Q, reemplaza por menos X' y le queda esta otra expresión, donde se sacó de encima la variable Q, o sea, la variable de unidades vendidas, y todo se expresa en términos de X. Esto lo transformó en un problema, como dice acá, un problema de cálculo variacional. Entonces, el modelo es tan simple que permite esto. No todos los modelos permiten pasar del planteo general o de control óptimo a uno variacional. Justamente la clave está en la ley de movimiento, en que se pueda despejar la variable de control, en este caso Q, en términos de X'. Bueno, una vez que está así, ¿cómo continúa el cuento? El cuento continúa planteando la ecuación de Euler. Fíjense que no hay datos, prácticamente no hay datos. Se plantea fx igual a la derivada con respecto a t de f de x'. Uno tiene esto, derivamos con respecto a x, el único término que tiene x es este, así que cuando lo derivo con respecto a x es menos c, constante. Y acá derivado con respecto a x', lo que me queda es la derivada de la función pi, que no conozco, por eso aparece pi', evaluada en menos x' por la derivada de menos x' con respecto a x', o sea, menos 1. Ese menos 1 aparece como factor externo. Por supuesto, los menos se cancelan y lo que está diciendo es que la derivada con respecto a t de pi' en menos x es esta constante c. Bueno, eso se lo dejo a ustedes para analizar. Dice que esto es una ecuación de balance, una ecuación de equilibrio, que debe existir entre el costo de mantenimiento de cada unidad de stock y la tasa de cambio temporal del beneficio marginal. El beneficio marginal es pi', y si lo derivo con respecto a t, es la tasa de cambio temporal. Esto se refiere a la derivada externa con respecto a t. Bueno, eso indica cuánto aumenta, cuánto disminuye el beneficio marginal. Y no puede resolver esto, porque para resolver esto, ¿qué necesito? Saber quién es pi o pi'. ¿Estamos? O sea, está claro que no lo puedo resolver. Es solamente una interpretación. Lo que está queriendo decir es que si yo tengo una derivada, bueno, de este lado está la derivada, lo interpreto como una tasa de cambio temporal ¿de quién? Del beneficio marginal, que es lo que está diciendo, el beneficio marginal a través de la trayectoria, y que eso tiene que dar constante, tiene que equilibrar o equiparar a quién, al C, que era el costo de mantenimiento por unidad de stock. Bueno, la condición de Legendre, f de x', cuando uno vuelve a derivar, acuérdense que esta con el menos externo, esto daba la derivada de f con respecto a x', si vuelvo a derivar con respecto a x', me aparece pi segunda y aparece otro menos, entonces con el menos de afuera queda directamente pi segunda en menos x', que es esto que está acá, perdón, acá, disculpen, y eso tiene que ser menor o igual a 0 porque había dicho por hipótesis de concavidad de f. Estaba puesto al principio, y entonces lo que va a garantizar es que esto es menor o igual a 0. Bueno, después sigue con la condición de transversalidad. Yo no me voy a meter con esto porque acá lo que tenía era esta situación. En el punto, en el extremo final, tenía esta situación, ¿sí? Era el caso 2 del teorema anterior. No me voy a meter con eso, no vamos a tratar ese tipo de cosas. Y por último, para poder analizar, oye, si hay condiciones suficientes que garantizan, suponiendo la condición esta de que pi derivado con respecto a su argumento, dos veces, en este caso x', su argumento de pi, derivado dos veces es menor o igual a 0, esta matriz hessiana, fíjense, queda armada de esta manera. Cuando derivo dos veces con respecto a x, con una vez con respecto a x quedaba c, porque era c por x lo que restaba, en realidad es menos c.
Pero cuando la vuelvo a derivar con respecto a x es 0. Las derivadas cruzadas también hay 0 porque no hay términos que tengan x y x'. Y finalmente, pi segunda, que es la derivada de f con respecto a x', x', estoy suponiendo que cumple esta condición porque la f es cóncava. Entonces, esto es negativo. Lo que está diciendo es que esta esta matriz, disculpen, es semidefinida negativa, que es lo que está dicho acá. Porque tiene, en realidad, es una matriz diagonal y tiene los dos autovalores, uno que es 0, claramente, y el otro que es menor o igual a 0. Entonces, esta matriz es semidefinida negativa, usando el criterio de autovalores gracias a que quedó diagonal. ¿Eso qué garantiza? Lo que está garantizando que en la curva extremal, que por supuesto no encontramos, no sabemos si hay, pero si la hubiera, la que verifica esta ecuación de balance, la ecuación de Euler, esta, si hubiera acá una función, o sea, un sendero x de t que cumpla esto, hace que gracias a que la hessiana es semidefinida negativa, o sea, la f es cóncava, garantiza que maximiza. Maximiza al beneficio neto planteado. Y bueno, y finalmente una observación, que si el modelo es más flexible, permite entonces vender en descubierto, o sea, pero esto tiene que ver con la condición final. La condición final que se había planteado acá, que requiere otro tipo de tratamiento, llamado condición de transversalidad, es que justamente acá no se pide, como les dije antes, no pide endeudarse en las ventas, o sea, no pide vender al descubierto. O sea, no pide, no permite, disculpen. No permite vender mercaderías sin que tengas. ¿Está? No en cada instante, pero sí al final. O sea, en cada instante por ahí el tipo puede vender descubierto, pero sabe que va a tener. Ahora, ¿qué había dicho? Que no hay forma de, en ese periodo, que el tipo le ingresara. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que X', la tasa de ingreso era 0? Bueno, entonces, el tipo no le ingresa a mercadería, o sea, el tipo está vendiendo lo que tiene. Lo que no estamos permitiendo es que al final del periodo el tipo se endeude en mercadería. O sea, que venda al descubierto. Bueno, ahora, si el modelo es más flexible, permite vender al descubierto, hay que levantar esta condición y dejar que ese valor sea libre, como dice ahí. Entonces, bueno, cambia la condición de transversalidad y demás. No me voy a meter con eso, pero está el comentario hecho. Bueno, y acá está este otro ejemplo, habla de un recurso no renovable, como puede ser la explotación de algún tipo de cantera. Bueno, hay un montón de hipótesis, se los dejo para que lo lean ustedes. Es solo para que entiendan la motivación del asunto. De pi, ¿qué dice? Que es el beneficio neto del recurso y que se supone algo. A ver, ¿qué se va a suponer? ¿Por qué depende de pi? Bueno, o pi depende del stock. Bueno, acá explica un poco cómo evoluciona el stock y demás. Lo que quiero saber es si dice algo del tipo de... No está diciendo nada. Bueno, acá no está diciendo, está presentando el modelo, no está suponiendo nada. A ver si lo supone más abajo. No. Se supone que si estamos queriendo maximizar la función pi, el beneficio, acá ya el beneficio neto, o sea, acá ya han restado el costo, está todo amasijado ahí. O sea, en cada instante uno tiene el beneficio bruto menos el costo, ¿sí? O sea, no sé cómo es la fórmula interna, ¿sí? O sea, yo tengo una fórmula que representa el beneficio neto en cada instante. Bueno, lo que quiero es encontrar un máximo del beneficio neto acumulado en todo el periodo, que sé. Acá lo que hizo es sacarse de encima. Bueno, dice cómo varía, pero como la tasa de cambio depende de menos lo que se extrae, la tasa de extracción, entonces directamente el beneficio lo hace depender de t de x y de menos x'.
que es lo que pone finalmente. Bueno, si queremos maximizar esto, hay que pedirle al beneficio neto en cada instante que sea una función cóncava de x y de x', ¿sí? En fin, bueno. Acá hay una interpretación de cómo es la ecuación de Euler, que también es una ecuación de balance. Entonces hay un análisis de tipo especulativo, sí, porque la ecuación de Euler finalmente tiene este aspecto, igual a 0. Y entonces, si fuera positivo pasa una cosa, si fuera negativo pasa otra. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que ser la política de extracción para quedarse o para que haya un sendero que maximiza el beneficio neto? Bueno, cuando uno no tiene información, lo que uno puede hacer, hasta donde, obviamente, donde le permita al modelo, es hacer especulaciones de este tipo. Bueno, simplemente es eso. Se los dejo para que lo lean ustedes. Bueno, un caso particular es cuando le pongo, ven acá se le pone nombre y apellido a la función pi, a la función beneficio neto. Acá tengo el beneficio P por Q, precio por cantidad, menos el costo, una función de costo. Y se le pone lo que ya se les dijo al comienzo de esta ficha, del anterior, de este tema, una tasa de actualización monetaria, porque la moneda se va depreciando. ¿Está? Es lo que se llama acá delta, la tasa intertemporal de descuento, justamente para que todos los valores monetarios se retrotraigan al comienzo, a lo que valía la moneda al comienzo del periodo. O sea, esto es todo el beneficio neto descontado, sería el funcional que se quiere maximizar. Bueno, que se puede transformar en minimizar este otro cambiando alguna variable. Estoy viendo, cambiando, porque como Q es menos X', si yo pongo menos X' acá, multiplico todo por menos 1 y me queda este otro funcional y a ese se le pide minimizar. Bueno, se hacen las consideraciones del caso, se encuentra una ecuación que para ustedes debería ser, espero que la hayan visto, esta es la regla de Hotelling, pero bueno, esto se los dejo para que lo lean ustedes. No es motivo, ninguno de estos ejemplos es motivo de evaluación en esta materia, pero sí les puede servir para entender un poco más la herramienta que estamos analizando y para entender por ahí lo que puedan ver más adelante en otra materia de economía. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo dejo este archivo, lo voy a dejar compartir, voy a detener por un ratito, nos damos unos 5 minutos y vemos si la última parte. Vamos a ver lo que podamos de la última parte. Lo que no podamos ver, lo voy a dejar, no voy a dar clase el 19, que tengo la semana que viene, tengo finales, tengo justo los 2 finales ese día. Así que, en todo caso, lo que queda, nos vemos el 26, ¿sí? Entonces, como les dije antes, voy a pausar la grabación. Repito. Bueno, entonces les decía que vamos a ver esta última ficha, la 15, que trata el caso más general de control óptimo. Incluye al cálculo de variaciones y que la herramienta en cálculo de variaciones era, en realidad, para determinar qué sendero, qué curva es la que optimiza un funcional dado, hay que hacer en 2 etapas, es la resolución de la ecuación de Euler y después comprobar, una vez que uno tiene la curva extremal, que satisface además las condiciones de frontera, encontrar condiciones suficientes, o mejor dicho, hacer satisfacer condiciones suficientes. Las que vimos nosotros son las basadas en concavidad y en convexidad, son las más fuertes. Hay sus condiciones suficientes más débiles que las que vimos nosotros. Por supuesto están las condiciones necesarias, que son las de Lagrange, las de Legendre, y que no alcanzan para garantizar que sea un máximo o un mínimo, pero sí alcanzan, en caso de no cumplirse,
de que la curva extremal no sea o máximo o no sea mínimo. ¿Está? O sea, las condiciones necesarias sirven para usarlas en sentido negativo, para decir cuando una curva extremal, por no satisfacer la condición necesaria de máximo, no puede ser máximo, o por no cumplir la condición necesaria de mínimo, no puede ser mínimo. Ahora, en la contrapartida esta que vemos para control óptimo, es que tenemos un teorema que se llama el teorema de, o principio del máximo, más que teorema, es un teorema, por supuesto, pero se llama principio del máximo de Kontryagin, un matemático ruso que trabajó en esto, que por supuesto la contracara es el principio del mínimo, pero alcanza con dar uno, con enunciar uno. ¿Por qué? Porque si uno tiene que minimizar una función, perdón, no una función, un funcional, de forma integral, con integrando f, alcanza que quiera maximizar la integral de menos f. O sea, le cambia el signo a todo. Y entonces, si uno, repito, quiere maximizar un integral, un funcional integral, disculpen, de una función f, le cambia el signo, forma el opuesto, el funcional opuesto, que es la integral de menos f, y a ese lo quiere maximizar. A ese le aplica el principio del máximo de Pontryagin, y después lo que hace es encontrar la curva y demás como indica ese principio. En ese principio del máximo, uno determina dos curvas. Por supuesto, cuando uno tiene suerte, porque hay situaciones donde hay un impedimento, digamos, o sea, no se pueden determinar. O alguna u otra. ¿Qué dos curvas? En problema de control óptimo está la variable de estado, la que a uno le interesa, y la variable de control. Cuando digo variable, no es una variable estática, es una función de t. O sea, tiene un sendero óptimo para la variable de estado, un x de t estrella, y un sendero óptimo para la variable de control. Normalmente la variable de control genérica se anota con la letra u estrella de t. Entre todas las u factibles que sean curvas de control. Ya hemos visto algunos casos donde el control, incluso la comparación con al inicio de la ficha 13, estaba el estado de uno como paciente de su médico, qué tipos de controles nos tienen que hacer para estabilizar todo el estado, o sea, todas las variables que indican que estamos en buena salud, ¿sí? Si alguna variable se nos dispara, va a haber que ejercer algún tipo de control, como decíamos antes, o nos van a mandar, nos meten medicamentos, nos enchufan con medicamentos, o nos mandan a hacer dieta, o nos mandan a hacer actividad física, en fin, hacer algún tipo de, digamos, de conducta que modifique la conducta actual para que el organismo responda y acomode sus variables. O sea, acomode el estado a un estado más saludable. Bueno, lo mismo pasa cuando vimos la explotación de los peces en el lago, en la explotación pesquera o la explotación de recursos no renovables, en fin. En todos los casos siempre puedo pensar que alguna variable que tal vez no sea la que nos interesa en forma directa, sea la variable de control, o sea, la que ejerce un control. Si termino aumentando la tasa de pesca de todos los pececitos que me interesan, me quedo, como les dije antes, sin la empresa, sin el emprendimiento, entonces deja de existir el proyecto. ¿Está? Entonces, siempre hay algo que va a controlar a la variable, que si bien a veces quiero maximizar lo más posible, tengo que maximizarlo de modo de no ir en contra del objetivo, del proyecto. Bueno, y siempre una limitación externa, como dijimos antes, a veces o tecnología o algún otro tipo de impedimento. Normalmente es tecnología, pero algún otro tipo de impedimento pueda, digamos, limitarnos
que la explotación que se había fijado en tanto tiempo, bueno, empieza a dar pérdida, entonces si la pérdida es controlada, puedo seguir un poco, con la esperanza de que después deje de dar pérdida. Pero si la pérdida pasa a cierto nivel, ahí dejo de explotar el recurso, porque con la tecnología no puedo mejorar. Bueno, entonces veamos el planteo, y a eso, al principio del máximo, que nos va a dar las dos curvas, o sea, los dos senderos candidatos a producir, a maximizar o minimizar el funcional dado, hay que aplicarle condiciones suficientes. Las condiciones suficientes, bueno, hay unas que vamos a ver que son basadas en concavidad-convexidad y se va a agregar una segunda, ¿eh? Pero bueno, eso ya vamos a llegar. Entonces, en esta parte 3 desarrollamos los siguientes temas: control óptimo, las variables de estado, de control y de coestado, bueno, las regiones de factibilidad, donde se mueven estas curvas, las curvas de estado, las condiciones necesarias de primer orden, dadas por el principio del máximo de Pontryagin, las condiciones suficientes de segundo orden, que vamos a ver las condiciones, dos conjuntos de condiciones, las de Manga-Sarian, y la de Arrow. Bueno, y después hay algunas extensiones y demás. Esos comentarios finales no los voy a hacer, los voy a dejar el que quiera de lectura optativa. Y finalmente se incluyen, bueno, ejercicios de este tema variados, de cálculo de variaciones, o sea, de estas tres fichas. Y hay bibliografía específica, alguna de ellas está incluida en los links en la página, en el campus. Pero bueno, si a alguno le interesa profundizar, tiene bibliografía adicional. Entonces, vamos a empezar con, bueno, acá está repetido el temario. Control óptimo en tiempo continuo, eso es importante. En tiempo discreto, eso existe y se llama programación dinámica. Bueno, eso es cuando no tenemos un intervalo de tiempo a considerar, sí hay un lapso de tiempo, pero tenemos lo que ocurre del inicio al fin del primer periodo, al final del segundo periodo, al final del tercer periodo, al final del cuarto periodo, bueno, hasta que terminamos, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos entonces valores discretos, y entonces en vez de tener ecuaciones diferenciales, vamos a tener ecuaciones en diferencias. ¿Está? Eso es la diferencia justamente que hay entre el control óptimo en tiempo continuo con programación dinámica, que sería el control óptimo en tiempo discreto. Entonces, dado un sistema dinámico con estado inicial x0 que evoluciona en el tiempo t de acuerdo con la ecuación de estado, x' igual a una f que depende de t, de x y de u. U es la variable de control. O sea, x', la tasa de cambio del estado, depende de una función f chica que tiene como argumentos al propio tiempo t, al estado en ese instante t y al valor de la variable de control u en ese instante t. Entonces se trata de encontrar una función de control u de t que sea, bueno, admisible y que haga que el funcional objetivo alcance el máximo o el mínimo valor. Eso depende de lo que uno quiera hacer cuando optimiza. Eso normalmente depende de qué tipo de función sea B. Si es una función de costo, va a querer minimizar. Si es una función de producción, posiblemente quiera maximizar, ¿sí? Entonces, así fue planteado el problema 2 al comienzo de estas notas, o sea, cuando fue en la 13. Esto es optimizar un funcional B sobre todas las curvas de control U de t posibles o factibles. El B está dado por una integral, o sea, es en tiempo continuo, estamos acumulando entre T0 y T1 la función f integrando más, bueno, que depende de t, de x y de u, más una variable residual
que depende del estado final, del instante y del estado final. O sea, S de T1 igual S que depende de T1, instante final, y de X de T1, que es el estado final. Sujeto a la ecuación de estado o ecuación de movimiento o ley de movimiento, X' igual a F de TXU, con las condiciones de frontera X de T0 igual a X0, X de T1 igual a XU. Este estado final, en el tiempo final, puede ser debilitado, puede pedirse, como en el caso anterior, que sea mayor o igual que X1 o que X de T1 sea libre, por supuesto que sí. A nosotros, como ya les dije, nos va a interesar este modelo más simple, donde sabemos qué estado tenemos al inicio y al final. X0 y X1. Y finalmente, U de t que varían en un conjunto, para cada t de un conjunto de valores, omega de t, que son justamente los que hacen que la U de t sea admisible. O sea, lo que me está diciendo cuáles son las restricciones para la variable de control U de t. Entonces, supondremos que la f chica y la f grande, que son funciones de las tres variables, t, x, u, fíjense, de la independiente, la exógena tiempo, de la de estado X y de la de control U, son funciones en principio de clase C1. Cuando veamos condiciones suficientes, le vamos a pedir clase C2, pero en principio clase C1 a valores reales definidas en un abierto de R3, porque tengo tres variables. Y S, que tiene dos argumentos, el T1 y el X de T1, entonces lo vamos a anotar así. S tiene el argumento T y el X. Es una función de clase C1 a valores definidas en un abierto dentro de R2. Cuando uno dice que quiere encontrar aquella función U de control que maximiza B, justamente a la U estrella, que realiza el máximo o el mínimo de B, se la llama control óptimo. O sea, es el control que realiza el óptimo del funcional B. De ahí el nombre al tema. Bien. Bueno, un control UDT o curva de control o trayectoria de control se dice admisible si es continua a trozos en el horizonte T0, T1 y además cumple que UDT pertenece a omega de T que está contenida en R. ¿Qué significa primero continua a trozos? Que la función es continua y que se les permite a estas curvas de control que tengan discontinuidades en algunos puntos del intervalo T0, T1. Pueden ser ninguno, o sea, el control es continuo, puede ser que tenga en finitos puntos las discontinuidades, o puede que haya infinitos puntos de discontinuidad. ¿Está? Siempre dentro del intervalo T0, T1. Siempre hay. Lo que no se permite es que tenga, que no sea continua en todo un subintervalo dentro de T. En puntos aislados sí, aunque sean infinitos, pero no en un subintervalo dentro de T0, T1. Bueno, a ver qué otra cuestión. Bueno, y que les decía que omega de T representa, que es variable con T, o sea, es todo en principio dinámico, aunque después en los ejemplos no lo sea tanto, representa las restricciones físicas o económicas de la variable de control U de T en cada instante T. Después, la función X de T es la variable de estado, que se supone continua entre T0 y T1 con derivada continua a trozos. O sea, la función X de T, la de estado, es continua en todo el intervalo, pero su derivada va a existir salvo en algunos puntos dentro de T0, T1. Y ahí es donde pedimos que sea derivable con continuidad a trozos. O sea, que haya subintervalos donde sea continuo y derivable, pero, mejor dicho, continua con derivada continua, pero que tal vez la derivada no sea continua en algunos puntos.
Bueno, ¿y qué tiene que verificar la ecuación de movimiento? O ley de movimiento. Esto es x' igual a f de t x de u. O sea, para cada u admisible, si yo reemplazo acá con una curva u admisible que cumpla, como dice antes, una función continua a trozos dentro de T0, T1, y que además satisface que está en omega de t, o sea, cumple las restricciones físicas o económicas, una vez dada la u, determino con esta ecuación diferencial de primer orden, determino la curva, digamos, candidata a optimizar el funcional, que es una curva de estado. Bueno, en todos los puntos de continuidad de u de t. En los puntos de discontinuidad no se puede establecer esto, pero no son pocos. Bueno, el control U estrella en omega de t que resuelve el problema 2 se llama control óptimo, lo que les dije recién, y la función x estrella de t es la solución de la ecuación de movimiento para el control óptimo, el U estrella de t, que satisface la condición inicial x de t0 igual a x0, y se llama la variable, se llama variable estado óptima. Sí, está bien, esto es cierto, pero me hubiera gustado esto, camino sendero óptimo, asociada a la U estrella. Bueno, todo esto son nombres, ¿sí? Lo único es la presentación de arriba, y dice el tipo de condición final dependerá de cada problema. Bueno, nosotros hemos puesto condición, estado final, en tiempo final, fijos, esto. Pero como les dije hace un rato, esto se puede debilitar, se puede pedir mayor o igual que x1 o x de t1 libre. Se puede todo eso flexibilizar. Incluso, como dice acá, o bien el instante final, también que el instante final sea libre, o sea, que T1 sea libre. ¿Eso qué quiere decir? Seguís explotando la cantera hasta que se cumpla cierta condición. Que no haya tanto stock, pero no sé cuál es el T1. Bueno, eso también se puede hacer. Se puede flexibilizar inclusive sin saber, sabes cuándo empezás, pero no sabes cuándo terminás. Ahora, vas a terminar, en ese caso, no después, por ejemplo, de 5 años o 10 años de explotación, sino cuando te deje de ser redituable. O cuando la cantidad de mineral estimado por algún geólogo deje de ser mayor o igual que ese nivel. Cuando justamente llegó al piso, justamente al valor estimado, como valor mínimo por el geólogo, que va a ser un asesor claramente, bueno, dejo de explotar porque ya no me conviene económicamente. Bueno, no vamos a tratar los casos tan generales, ¿está? Pero todo eso es posible. Y dice, entonces, la forma en que hemos presentado el problema, sencillo, el que corresponde a que el funcional valor tiene una parte integral y una función residual que depende del tiempo final, y que aparte, bueno, tiene esta condición de estado final en un tiempo final. Eso se lo conoce formulación, eso es solamente una observación. Se lo llama la presentación, se llama forma de Bolsa. Bolsa es un matemático, Oscar Bolsa, un matemático ruso. Ahora, cuando la función valor residual o remanente es nula, se llama forma de Lagrange. Cuando S era 0, este segundo término no está, y esto es el formato que tenía cuando vimos en las fichas anteriores, porque en las fichas anteriores solamente apareció esto al principio, después nunca más apareció. Bueno, eso cuando S vale 0, eso se llama formulación de Lagrange. Y cuando el F es nulo, pero me paso, cuando el F es nulo y sí hay función residual, se llama forma o formulación de Mayer. Bueno, pero las tres
son equivalentes. Se puede pasar de una a la otra sin problemas. En esta presentación lo que uno va a hacer es esta formulación de bolsa. La parte integral y el término residual, que es una función que depende del instante y del estado final. Bueno, ahora sí, un ejemplo dice: un bien producido a una tasa X de T puede ser reinvertido para extender la capacidad productiva o puede ser vendido. Tengo un bien que se produce y ese mismo, el producido de ese bien, lo puedo reinvertir para seguir produciendo o puede ser vendido. O sea, lo puedo usar como insumo en el mismo proceso productivo o directamente como producto de venta. Se supone que la capacidad productiva crece a la misma tasa que la inversión y la capacidad inicial de producción inicial es C. ¿Qué fracción U de T del output, o sea, la totalidad del bien producido, en el instante T debería ser reinvertido para maximizar las ventas totales sobre el periodo prefijado? O sea, dicho de esta manera: produzco un bien que es insumo del mismo proceso de producción. Seguramente al principio, cuando arrancó la empresa, tuve que comprar todo ese bien, ¿verdad? Porque lo tuve que invertir completamente como insumo. A medida que me pongo a producir ese bien, ya dejo de comprar al proveedor y lo voy a reinvertir en el proceso productivo. Y además, puedo una parte dedicarla a la venta. Entonces, para que esa venta sea máxima, ¿qué parte de lo que produzco, qué fracción, qué proporción de lo que produzco la voy a tener que dedicar, acá dice, para la reinversión? O sea, para volver a producir y de nuevo tenga un producto que una parte lo vuelva a reinvertir y el remanente o el resto lo puedo vender. Lo que quiero es maximizar las ventas. Entonces, acá la variable U de T es una proporción, un porcentaje en escala 0,1. O sea, las restricciones del modelo no son en realidad económicas, son de cómo está fabricado el modelo, hacen que U de T esté en el intervalo 0,1. Bueno, debido a que la tasa de producción es X de T, la producción total del periodo está dado por la integral entre 0, a partir de que inicia el proceso, hasta un cierto tiempo T grande T, no sé, 2 años, 5 años, 25 años, no importa. O sea, acá no hay T0 y T1, acá hay 0, el inicio para T0, y el T1 es este T mayúscula. Dx de T, que es el acumulado de todo lo que produzco. Esa es la producción total, si quieren bruta, porque ahí ¿qué no he hecho? No he reservado nada para la venta, ¿está bien? Además, como la producción se reparte entre lo vendido y lo reinvertido, escribimos X de T, lo que se produce, como B de T, lo que va para la venta, la tasa de ventas, como dice ahí, más R de T, que es la tasa de reinversión. R de T, lo que reinvertido, es una fracción U de T del output, o sea, del producido, de X de T. O sea, R de T es U de T por X de T. Donde U de T es justamente una proporción entre 0 y 1. Puede ser, cuando sea 0, que dedique en ese instante a vender todo lo que se produjo, o si T es una cantidad entre 0 y 1, bueno, representará lo que se reinvierte. Y si T es igual a 1, eso quiere decir que todo se reinvierte y no se vende nada. En consecuencia, las ventas, de lo que está arriba, de acá, las ventas, ¿qué va a ser? Va a ser lo que se produzca en ese instante, X de T, menos lo que se reinvierte. Pero lo que se reinvierte, como se dijo acá, es U por X de T. O sea, me queda X de T menos U por X de T.
Esto va a ser las ventas, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que el funcional de ventas, el acumulado de las ventas, que es la integral entre 0 y t en todo el periodo de b de t, que es este b, este se quiere maximizar. Y esto va a ser la integral entre 0 y t de x de t menos u por x de t. Se podría haber reescrito sacando x factor común, 1 menos u por x de t. Pero bueno, así está bien también. ¿Está? O sea, en este caso no quiero maximizar la producción, lo que quiero es maximizar las ventas. Y las ventas va a ser lo que produzco menos lo que se reinvierte. Eso es en cada instante. Esta integral representa el acumulado de las ventas. Bueno, teniendo en cuenta que la capacidad productiva crece a la tasa de reinversión, esto es que X', la capacidad productiva, la tasa de producción, crece a la misma tasa de reinversión, o sea, es un factor de X de T, ¿de quién? De la misma tasa de reinversión, que era la U, la misma proporción. Esto me está dando cómo evoluciona el bien producido, o sea, la tasa de producción de ese bien. Por supuesto que sea la misma es una hipótesis, ¿eh? Una hipótesis del modelo, se podría haber puesto otro valor, pero eso estaba dicho al principio. Entonces, el problema propuesto de control óptimo, ¿qué es? Maximizar las ventas acumuladas entre 0 y t, o sea, el funcional b, que era la integral de x de t menos u de t por x de t, para un sendero u de t que está en el intervalo 0,1. No se le pide otra cosa a la u. Sujeto a que x' sea igual a, o sea, la ley de movimiento, una proporción u de x de t, con un inicio de ese producto, x de 0 igual a c, y de nuevo se repite que u de t está sujeta a las restricciones que se le impuso por ser una fracción, una proporción. A ver, en este caso, u de t es la variable de control y x de t es la variable de estado, o sea, la variable de estado va a ser la cantidad que se produce en cada instante. Dependiendo de cuál sea la fracción de lo producido, se reinvierte. Si reinvierto más o reinvierto menos, o sea, si el u de t está próximo a 0 o próximo a 1, es que este funcional de ventas será máximo o no lo será. ¿Sí? ¿Qué falta acá? Acá no se dice qué ocurre al final del periodo, al final del horizonte en t grande. Acá se está dejando x de t grande libre, no está diciendo cuánto vale. ¿Sí? No es el tipo de problemas que se les va a poner a ustedes. ¿Está? Acá habría, digamos, si no digo nada, significa, esto se interpreta que x de t grande es libre. O sea que la cantidad producida al final del periodo considerado me da lo mismo. Lo que quiero es maximizar eso. Bueno, entonces, lo que se va a dar es el enunciado del principio del máximo de Ponteagin, que va a considerarse como condición necesaria para un problema de control óptimo. Para el problema 2, vamos a sacarnos la duda, el problema 2 debería ser el problema este, que es el problema en la formulación de Oscar Bolsa. Este que está acá. El 1 se había puesto bastante antes, que era para cálculo de variaciones. Bueno. Y acá una cuestión más del ejemplo. Este ejemplo era solo para mostrar un planteo cuando en una fábrica se produce un mismo insumo para esa fábrica, ¿no? Y es una formulación de Lagrange. O sea, además de no tener x de t, no saber con qué estado se termina, y me da lo mismo,
tampoco tengo más la función S. ¿Está? No tengo lo que vendría acá una función residual que dependa del valor t grande. O sea, esta es una formulación incompleta, si quieren, por lo menos en el aspecto, que es la formulación de Lagrange. Es todo integral. Bueno, la condición necesaria de optimalidad se la conoce como principio del máximo de Pontryagin y constituye el principal resultado de la teoría de control óptimo en tiempo continuo. Bueno, para el problema 2, para la formulación de Oscar Bolsa, o sea, el que tenía la función residual, este que está acá, es la integral de una f grande más la s chica, la ley de movimiento y demás. Bueno, ¿qué se hace? Como hay esto, que esto no lo tienen los cálculos de variaciones, eso es, justamente se redacta igual que en un caso de optimización con restricciones de igualdad. O sea, esto aporta una restricción, porque la restricción ahora es de tipo dada por una ecuación diferencial, no por una ecuación algebraica. Cuando veíamos optimización estática, con multiplicadores de Lagrange, o sea, no con desigualdad, sino con igualdad, en realidad lo vieron en Matemática para Economistas 1, se forma una función auxiliar llamada lagrangiana, o función de Lagrange, con la función optimizar y con la restricción. Bueno, acá también se va a formar una función auxiliar en algún sentido similar a la lagrangiana, pero no es una lagrangiana. Acá se llama hamiltoniana, debido a Hamilton, que era otro, o fue otro de los matemáticos que anduvo en estas cosas. Entonces, me pasé de cuenta, sí, me pasé, acá. Entonces se define el hamiltoniano asociado de esta manera. H, inicial de Hamilton, ¿sí? ¿De quién depende? De t, de x, de u, o sea, del tiempo, variable exógena, del estado x, de la variable de control u. Y de una variable más, que es la variable de coestado, lambda, que es como si fuera el multiplicador de Lagrange. Y fíjense cómo se forma. Se forma a partir de f, que es la función integrando de la parte integral del funcional b, más lambda veces f chica. ¿Y quién es f chica? F chica es la que da a x', la ley de movimiento. Entonces, esta suerte de, lo voy a decir por única vez, pero no es correcto, esta suerte de función de Lagrange, pero que no se hace con el funcional objetivo, se hace con el integrando el funcional objetivo y con la parte que corresponde a x' en la ley de movimiento. Y ahí aparece un múltiplo lambda, un múltiplo de esa f. Bueno, eso se llama hamiltoniano. Entonces, siendo lambda, como les dije, variable de coestado o variable adjunta también. Esta variable lambda es auxiliar y no es una variable, digamos, relevante. Por supuesto que cuando uno encuentre, va a encontrar cuál es el lambda estrella también, y que depende de t. Pero las variables relevantes son cuál es el sendero óptimo, o sea, u estrella de t, y cuál es el sendero de estado óptimo. El sendero de control óptimo y el sendero de estado óptimo. ¿Está? Entonces, esas dos son u estrella de t y x estrella de t. La lambda estrella, por supuesto, va a aparecer y es la variable de coestado o variable adjunta, pero no es la que tenga el rol más importante. Entonces, pasemos al enunciado del principio del máximo. Entonces partimos de que ya tenemos, resuelto el problema. Eso significa, si u estrella de t y x estrella de t son las trayectorias de control óptimo, respectivamente, ¿no? La primera es la trayectoria de control óptimo, la segunda es la trayectoria óptima de estado.
asociada a U. ¿Qué significa asociada a U? Que juntas satisfacen la ley de movimiento. X estrella prima es igual a F chiquita de T, U, X de estrella, U estrella. Estando ambas definidas en el intervalo T0, T1, correspondientes ambas al problema 2, o sea, el problema de la formulación de Oscar Bolsa, tenemos, repito una vez más, dos partes. La parte integral con la F grande, más la parte chiquita que depende de T1 y de X de T1, la función residual. Entonces dice, si el problema está resuelto con estas dos trayectorias, U estrella y X estrella, entonces existe una función lambda estrella continua, con derivada continua a trozos en el intervalo T0, T1, llamada trayectoria óptima de coestado, o trayectoria óptima, o trayectoria, perdón, adjunta óptima. De modo que para cada t en el intervalo T0, T1, ¿qué se satisface? Tres condiciones. Las dos primeras son estas. La derivada de lambda estrella del sendero óptimo de coestado tiene que ser menos h, la hamiltoniana, derivada con respecto, parcialmente con respecto a x, a la variable estado. Coestado, estado. ¿Sí? Ustedes miren, ¿a quién estoy expresando o definiendo en términos de qué derivada? Entonces, la derivada, la tasa de cambio temporal, porque es con respecto a t, de la variable de coestado de la trayectoria óptima de coestado, lambda estrella, tiene que ser menos h derivada con respecto a x variable de estado. ¿En dónde evaluada? En los cuatro argumentos que tiene h. T, x estrella, u estrella, lambda estrella. Todas estas dependen de t. Las tres últimas dependen de t. Por supuesto, en los puntos de continuidad de U estrella, que es la más delicada, porque esta U estrella puede ser discontinua en algunos puntos. Entonces, esta se tiene que cumplir en los puntos de continuidad. En el caso en que el estado final X1 sea desconocido, que no es para nosotros, porque nosotros no les vamos a dar esto. Por ejemplo, en este último del problema de reinversión y de ventas, de lo que se produce, sí teníamos X1 desconocido. Bueno, además hay que requerir esta condición, porque esta condición sale de una condición de transversalidad. Acá es donde se vincula el valor de lambda estrella en tiempo final con el valor de pues en realidad el valor marginal sería con respecto al estado de la función residual, la S. Bueno, U estrella de t. Dice, debe maximizar o minimizar a la función U. Por supuesto, depende del problema. Si estoy con un problema de máximo, como se planteó antes, debe maximizar. Si estoy con un problema de mínimo, U estrella debe minimizar a la hamiltoniana. Fíjense cómo es la hamiltoniana. Es una hamiltoniana, no falta nada. Está bien tipeado. O sea, la U estrella tiene que maximizar o minimizar, de acuerdo al problema, la hamiltoniana parcial. En la variable U, por supuesto, porque estoy hablando de la U estrella, pero en cualquier t del intervalo, y donde se le puso x estrella y lambda estrella los senderos óptimos de estado y de coestado. O sea, en la variable u tiene que optimizar. Repito, maximizar si es un problema de máximo o minimizar la h si es un problema de mínimo lo que estoy resolviendo. Pero con el x estrella y el lambda estrella reemplazamos. Ahora, estamos teniendo un lindo problema. Está bien que U estrella y X estrella acá los estoy suponiendo conocidos porque estoy definiendo o estoy dando, estoy suponiendo que estos dos cumplen o realizan el máximo de la función del funcional B. Pero está claro que U estrella y X estrella no los voy a tener, los tengo que determinar. Ahora, si los tuviera, si yo ya tengo el problema resuelto,
Está claro que U estrella y X estrella los puedo reemplazar, armo la H, derivo, bla, bla, y de esta ecuación diferencial saco lambda estrella. Ahí parece muy interesante, está bien planteado, todo bien. Pero ustedes piensen que lo que vamos a tener que hacer cuando uno resuelve un problema de estos, no tenemos el X estrella y el U estrella. No tenemos cuáles son los candidatos. Entonces vamos a tener que resolver simultáneamente una ecuación diferencial para lambda que depende de X estrella y U estrella, completamente desconocidos, pero que además el U estrella tiene que maximizar una H que depende del X estrella y lambda estrella, donde lambda estrella todavía no lo resolví porque depende de la ecuación anterior. O sea, están estas dos condiciones con la que sigue, tres condiciones completamente entrelazadas y hacen que la cosa parezca bastante complicada. Ojo, se los estoy diciendo no para asustarlos, sino para que entiendan que la cosa no es resuelvo esto y después esto y después esto. No, hay que resolver todo en forma simultánea. Y hay veces que uno puede resolver una cosa, lo deja en stand-by, resuelve otra y cuando saca un datito vuelve, regresa a lo que dejó pendiente en el cálculo anterior. La última es la menos, digamos, complicada, si quieren, pero igual de molesta que estas, porque están entrelazadas. ¿Y cuál es? Fíjense que la primera es para lambda. Me están diciendo que lambda estrella, la variable de coestado, tiene que cumplir o ser solución de una ecuación diferencial. Muy bien. Donde participan X estrella y U estrella. Ok. En la segunda que está diciendo que la U estrella tiene que maximizar la H, la hamiltoniana, que depende de X estrella y lambda estrella, suponiendo que ya las tengo. O sea, acá no hay una ecuación diferencial a satisfacer, pero sí que una condición de máximo o de mínimo. Y la tercera es que X estrella, porque es una para la de coestado, una para la de control y una para la de estado. ¿Qué tiene que cumplir X estrella? La ley de movimiento. X estrella tiene que cumplir que su derivada, X estrella prima, sea f de t, X estrella u estrella. ¿Qué es lo que me dice la restricción que aparece justamente en el planteo de este tipo de problemas? La ventaja de esta es que, suponiendo que yo ya determiné la U estrella, podría resolver la ecuación diferencial como función de U para la X estrella. O sea, lo que digamos, puedo hacer es empezar resolviendo esta tercera con un U arbitrario y no necesito el lambda. ¿Está? Pero vimos antes que la U estrella va a depender de lambda y la lambda depende de X estrella y de U estrella. O sea, están las tres en forma de ser tres variables, mejor dicho, funciones de t interdependientes. Bueno, en los puntos de continuidad de U estrella, una vez más, porque esta puede tener problemas, y además cumple que X estrella en T0 vale X0. Y en el caso en que el estado final esté dado, se requerirá el cumplimiento de X estrella de T1 igual a X1. Y acá es donde vienen los conflictos. Este caso sí me interesa, porque este es el caso que le deberíamos dar. Conozco el estado inicial y conozco el estado final. Ahora, tengo dos condiciones de frontera, una en T0 y una en T1. Y la ecuación ley de movimiento es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cuántas constantes va a arrojar una solución general de esta ecuación? Como es de primer orden, tiene una sola constante arbitraria. Entonces, le vamos a aplicar primero esta condición para ver si determinamos la constante. Una vez determinada esa constante, ¿qué hago con la otra? Están observando que esta es una ecuación diferencial de primer orden.
Eso significa que en caso de tener mucha suerte y resolverla, va a aparecer solo una constante, no pueden aparecer dos arbitrarias. Esa constante se fija o bien con esta o bien con la otra, pero no con ambas. Puedo tener problemas de incompatibilidad, de incongruencia. Pero ¿cuál es el chiste? El chiste es que la U estrella en el punto 2 depende de maximizar H, que está puesta en función de X estrella y de lambda. Y lambda es la que satisface una ecuación diferencial de primer orden. La otra constante la va a traer lambda, de haber sido solución del primer punto de una ecuación diferencial también de primer orden. Entonces la U finalmente depende de la constante que tenga lambda y eso me va a permitir poder usar la segunda de las condiciones. Bueno, dice, esta última condición es incompatible con la impuesta a lambda estrella ante 1. Por supuesto, porque al resolver en el punto 1 la ecuación diferencial para lambda estrella, aparece, como les dije, una sola constante. Si x de t1 es conocida, empleo esta. Si x de t1 es desconocida, empleo la del primer punto. No puedo emplear las dos condiciones a la vez. Bueno, y el caso aparte, si además T1 es libre, insisto, no lo vamos a tratar este caso, pero bueno, el teorema lo dice, hay que poner una condición de transversalidad de este tipo. Bueno, eso es cuando el tiempo final es desconocido. Tengo una explotación que empieza, sé cuándo empieza en T0, pero no sé cuándo termina. Entonces termina cuando se satisface esta condición. Pero esto no lo vamos a emplear nosotros en los casos que vamos a ver. Entonces, varias observaciones, seguramente algunas de las que ya les haya comentado recién. La ecuación diferencial de la variable coestado, en la primera de las condiciones, se la conoce bajo el nombre de ecuación de movimiento de la variable adjunta. Justamente por reflejo de esta. Esta tercera es la ecuación de movimiento de la variable de coestado. Bueno, la otra, la primera, en la que da cuánto tiene que valer lambda prima, es una ecuación de movimiento de la variable adjunta o de la variable de coestado. Otra cosa, antes de seguir. ¿Qué es la f chica? La f chica me lo daba el problema. Ok. Pero si vamos para arriba, la f chica, ¿cómo la encuentro de la hamiltoniana? La f chica es el factor que multiplica a lambda variable de coestado. Entonces, haciendo qué operación puedo con h, puedo encontrar la f chica. Derivando respecto a lambda. Muy bien. Entonces, derivando h con respecto a lambda, aparece f chica. Ahora, eso es una observación que, si bien es cierta, es hasta como molesta porque la f chica es la que está dada desde el comienzo del problema. Pero sí sirve para ver esta suerte de espejo que tiene esta ecuación de movimiento de la variable de estado x con la ecuación de movimiento, perdón, de la variable de coestado. Acá habíamos dicho que lambda prima tiene que ser menos h derivado con respecto a x. O sea, la variable de la tasa temporal de cambio de la variable de coestado es menos la hamiltoniana derivada con respecto a la variable de estado. Y en la tercera, esto permite ver que la variable de estado tiene tasa temporal igual a f. ¿Y f qué es? Lo que dijiste recién. La derivada de h con respecto a lambda, o sea, el valor marginal de h de la hamiltoniana con respecto a la covariable o a la variable de coestado. Entonces ahí tenemos un juego entre la variable de estado y la variable de coestado, una especie de simetría.
No es lamentablemente tan simétrica porque acá aparece un signo menos, ¿sí? Para lambda prima aparece un signo menos. Pero si uno recuerda eso, es más fácil de acordarse esta. Igual esta uno se la tiene que acordar sí o sí, porque esta es la que está en el problema. Bueno, puede ocurrir que se necesiten aplicar ambas condiciones, transversalidad tanto para lambda, si el estado final es desconocido, como en el instante final libre. Bueno, muy bien. Ese punto 2 está muy bien, pero es lo que ya les dije que no es el tipo de problemas que deberíamos atacar. En el caso de nuevo, de que el estado final x de t1 sea libre, pero se requiere que satisfaga la condición de acotación tipo x de t1 mayor o igual a x1, o sea, exploto hasta que, no exploto yo, se hace la explotación del recurso natural hasta que haya un valor mínimo, un umbral mínimo de estado final, ¿sí? Bueno, acá hay que aplicar una condición de transversalidad sobre el lambda y hay que sustituirla de esta manera. Bueno, me están diciendo cómo hay que sustituirla. No me voy a meter con eso. Y cuarto, cuando se trate de un problema de minimización, como ya les dije antes, hay que cambiar maximizar h por minimizar h en la condición 2, eso ya se los mencioné antes, y de ser el caso de, bueno, y que cómo cambia la condición cuando hay una acotación de este tipo en la condición del estado final, bueno, hay que pedirle, antes era esta condición con mayor o igual, ahora con menor o igual. De todas maneras, esto ahora no va a funcionar. Bueno, aquí se presenta un esbozo de demostración. No es una demostración realmente, porque hay un punto que es delicado. Se plantea, a ver, lo vemos muy rápidamente, pero se plantea el problema en el formato 2. Se está poniendo, fíjense que se está trabajando con estado y tiempo inicial conocidos, pero estado final abierto, estado y tiempo final abierto. No se pone nada. Todo esto igual que en el planteo, cuando decía el problema 2, maximizar, todo igual. Y como ya se mencionó, el hamiltoniano se lo define directamente como f integrando de la parte integral del valor b más lambda de t por la f chica, que es la que da la ley de movimiento de la variable de estado. A partir de esta restricción, ecuación de movimiento, ley de movimiento, tenemos la función, tenemos para cualquier función lambda, según a trozos, según no es continua con derivada a trozos, la siguiente propiedad, que la integral de lambda por esta resta es cero, simplemente porque esta resta es cero. Esa resta es restar acá, haber pasado x' restando igualado a cero, simplemente por eso. Así el funcional b se puede modificar, como esta integral vale cero, se lo puede modificar agregándole este término en el integrando, total, todo esto es cero. Y se sigue con la función que depende del estado final. Bueno, ¿qué se hace acá? Se reparte lambda, lambda por f chica se la junta con f grande y se forma h. Es para esto que se hace. Y se separa la integral con el h. Y lo que queda es menos la integral entre t0 y t1 de lambda por x', que es esto que está acá. El menos viene simplemente del menos que se puso ahí. Más la s que sigue estando. Bueno, o sea, de esta manera, usando la restricción, se modificó la función valor. Ahora, acá, a ver, ¿qué está pasando? Acá lo que hacemos es una integración por partes. Como dice ahí, integrando por partes en el segundo, en este término. Bueno, ahí no me va a dejar mucho más, no me deja llegar al lambda. ¿Qué hago? Le paso la derivada al otro factor. Entonces aparece la función integrada, que sería lambda por x, hay que evaluarla entre t0 y t1. Eso aparece restando, o sea, restando en t1 y sumando en t0, porque la regla de Barrow, con el signo menos delante, por eso están los signos cambiados. Y
por partes me aparece menos la integral de lambda prima por x. Con el menos delante se hace más, por eso acá aparece más lambda prima por x, que lo junto con la integral que tenía para h. Entonces, se hace un nuevo cambio, el primero era más ingenuo, este es menos ingenuo, y queda expresado así. Entonces, U estrella, trayectoria de control óptimo, y X estrella, correspondiente a la trayectoria óptima de estado del problema planteado, bueno, se hace una perturbación del mismo tipo que se hizo cuando se trató con J, la función esa que se modificaba la función valor B en cálculo de variaciones para sumarle un incremento. Acá la U estrella, la que maximiza, se le suma un incremento epsilon por alfa. Eso va a ser la U sub epsilon. Que está claro que en cero, cuando el epsilon es cero, la U sub cero, como epsilon es cero, esto desaparece, queda la U estrella. Que es justamente la que se supone que está maximizando el funcional B. Esta es una función alfa de t, tiene que ser una función que sea continua a trozos. Podría ser continua, ¿sí? Pero bueno, es la naturaleza del incremento, o sea, la misma naturaleza que la U. Y entonces, lo que se hace, bueno, lo que dije recién, para epsilon igual 0, U en 0 es estrella, esta es la que maximiza. Y entonces, a su vez, la X, que depende de t, va a depender del epsilon, justamente porque X de t epsilon no le puedo poner más algo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la trayectoria de estado, cumplir la ecuación de movimiento. O sea, la derivada de esta X es tal que, con respecto a t, por supuesto, de esta X que depende de t y de epsilon, tiene que ser la que resuelve la ley de movimiento para quién. Para, bueno, t, para X de t epsilon y para la U sub epsilon. El control, que ya no es el óptimo. El control perturbado, que se planteó acá. El U sub epsilon es el control óptimo de U estrella perturbado con epsilon alfa de t. Entonces el epsilon empieza a contaminar todo el X de t, pero no sé de qué manera. Pero sí sé que tiene que ser solución de esta ecuación diferencial. Y que satisface en el tiempo inicial t0 igual a x0 para todo epsilon. Bueno, eso es un problema de valores iniciales, PBI con B corta es problema de valores iniciales, o sea, es un problema de una ecuación diferencial de primer orden con condición inicial dada. Entonces, va a tener solución y, bueno, la solución para epsilon igual 0, que es la que correspondía al U estrella, es lo que corresponde a la solución, por ser única, ¿a la quién? Al estado óptimo, que es la que hemos, o se denominó de entrada, X estrella. Bien, lo que sigue es más de lo mismo. O sea, más de lo mismo es, llamamos J epsilon a la función valor, a esta, donde hemos reemplazado X por el X que depende de epsilon, U por el U que depende de epsilon, el lambda que depende de epsilon y lambda prima, y el X que depende de epsilon. Y todo lo demás fijo. Porque estos están, bueno, estos están fijos porque están en el punto inicial, este depende del punto final y esto también. Estos dependen de epsilon, estos dos, bueno, estos dos, y este también depende del epsilon. Pero los que dependen solo del punto inicial no dependen de epsilon ninguno. Bueno, a ver, les cuento rápidamente lo que pasa. Acá dice, hice el reemplazo por lo de epsilon, este depende de epsilon, este no, justamente porque en x0 no depende nada de epsilon, y este depende de epsilon. Entonces, esto se alcanza el máximo cuando epsilon es 0, estamos maximizando, suponiendo que maximiza, y por lo tanto, ¿qué hago? Como esto es una función de una variable, de la variable epsilon, entonces sabemos que el extremo se encuentra cumpliendo la condición de punto crítico, o sea que derivada esta j, derivada con respecto a epsilon, evaluada en epsilon igual 0, tiene que dar 0. Bueno, ahí se aplica, como en el caso anterior, la regla de Leibniz, se integra por partes, bla, 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 todo esto, y se llega
a que J' de 0, que en 0, que tiene que valer 0, perdón, en 0, queda escrita de esta manera. Y entonces elige lambda estrella, de modo que esta expresión, esto que está acompañando a la derivada, no me va a dejar marcar esta parte, no me va a dejar marcar, a la derivada de x con respecto a epsilon, sea 0. ¿Para qué? Para que desaparezca esto. Y lambda estrella de T1 sea este que está acá, S' de x estrella de T1. Bueno, entonces esto lo que hace es reducir toda esta expresión a J', acá J' en 0, que vale 0, sigo con lo mismo, se reduce. Esta desaparece, esta es la que vale el lambda 1. Esto es para que, vale lambda 1, ¿para qué? Para que esta que tengo con menos lambda 1 y esta es lambda 1 de T1, lambda de T1, perdón, y esta con más lambda 1 de T1, todo esto desaparezca. Entonces lo que me queda es la integral del H que está acá, la H estrella. La H estrella acá se le puso el nombre. ¿Quién es la H estrella? Derivada con respecto a X es esto y derivada con respecto a U es esto. Bueno, es un poquito de tecnicismo. Se aplica la fórmula de derivación de Lamis que vimos para derivar bajo el signo de la integral. Y lo que se pide es que esto sea 0. Y esto es 0 para cualquier curva continua a trozos. Por lo tanto, tiene que ser 0 por el lema que ya vimos antes, el de Dugas-Reymond, que lo que tiene que ser 0 no es el alfa, porque el alfa es cualquiera, lo que tiene que ser 0 es lo que acompaña al alfa. Antes se llamaba H, el alfa era cualquier H, bueno, es lo mismo acá. Lo que tiene que ser 0 es el H estrella en U. H estrella en U es la hamiltoniana, lo que no sé si estaba escrita acá, es la hamiltoniana que está evaluada en el X estrella U estrella. O sea, el que depende solo del... Perdón, el X estrella lambda estrella, el que depende solo de U. A ver si está puesta ahí. No, está puesta HU. Bueno, tiene que haber estado definida antes. A ver, entonces, de esta manera se están cumpliendo todas las condiciones, salvo cuál. La que se cumple para U es la condición de punto crítico. O sea, lo que se está cumpliendo con esto es la condición necesaria para maximizar. Esta es la parte delicada. Lo que faltaría es ver que con esto se está maximizando. Pero bueno, a ver, lo que está ocurriendo es que en la práctica uno va a utilizar esta condición, porque uno presupone que quiere encontrar la U que maximiza. Entonces presupone que si la U maximiza, aplica esta condición que es necesaria, termina concluyendo que esta condición necesaria se tiene que satisfacer. Bueno, dejamos acá. Era solamente un repaso rápido, no quería hacer demasiado detalle técnico para todo esto. Y sí vamos a ver entonces, no la que viene en 15 días, ver cómo resolvemos algunos de estos problemas y cómo después vemos las condiciones suficientes que nos quedan para dar. Bueno, chicos, nos vemos entonces en 15 días, ¿está? Profe, Sí. ¿esta demostración sí puede entrar al final? No, ninguna de esta parte. No se dan Bueno, problemas gracias. ninguna de estas. Era solo Buenísimo. que las herramientas que se dieron se aplican acá también y lo que queda no es lo que dice el teorema exactamente porque queda una versión un poquito más débil. No estamos comprobando que la U estrellas maximiza la H, sino que estamos haciendo cumplir una condición necesaria, que es que la derivada de H con respecto a U vale 0. Bueno. Eso es solo lo que quería mostrar. Bueno, me falta salir de la grabación.